Oremos. Padre, damos las gracias, Señor nuestro, por estar aquí esta mañana, por ver tantos rostros de personas amadas, Señor, pero sobre todo, Señor, por contar con tu presencia, tu asistencia en medio nuestro, Señor. Gracias, Padre, por el amor que pone en nosotros, Señor, el uno por el otro. Y gracias sobre todo, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor, y por esto, Señor, pues tú nos redimiste a través de la sangre del Cordero, de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que viniésemos a ser un pueblo, un solo pueblo, Señor, un pueblo tuyo, Señor. Permite, Padre, que esta mañana podamos exponer tu palabra de una manera idónea, pero sobre todo, Señor, permite, Padre, que sea de ti que venga, Señor, para beneficio de cada una de nuestras almas. Te pedimos, Señor, estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos en Lucas capítulo 6. Pueden sentarse. Lucas capítulo 6. Estamos desglosando poco a poco el texto de lo que fue llamado el Sermón del Monte, o el Sermón de la Bienaventuranza, ¿verdad? Y ahora viene la parte que va del versículo 37 al 42. Lucas capítulo 6, versículo 37 al 42. El hermano Cara anda con una Biblia en la mano. Si alguien necesita una Biblia prestada, se la podemos hacer llegar a su asiento. Lucas capítulo 6, versículo 37 al 42. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Hay personas que les gustan los riesgos. Yo no lo entiendo mucho. Que si le dicen, te quieres montar en tirar desde un paracaídas, el primero que hace así levanta la mano es esa persona. Y si se trata de descolgarse desde un puente con una soga de esa, pues también lo hacen, ¿verdad? Y siendo deporte arriesgado, ahí están en primera línea. Y cuando van a los parques de diversión en el exterior, pues les gustan más los juegos o las actividades que son más riesgosas. A veces se montan en cosas que todo lo que hacen es estar así con los ojos cerrados todo el tiempo, que yo digo, bueno, ¿para qué se montaron, verdad? Si no iban a poder disfrutarla. Pero les gustan los riesgos, les gustan los riesgos. Esta mañana vamos a hablar de cosas que son riesgosas y muy, muy riesgosas, porque lo que está en juego no es simplemente la salud, sino también el destino de las almas. Estas enseñanzas se refieren fundamentalmente a actitudes que debemos tener con las demás personas, los cristianos para con los demás. Es lo que el Señor está enseñando aquí a aquellos que le seguían. Habían venido detrás de él desde Tiro, desde Sidón, desde el otro lado del Jordán, o sea, desde la parte de lo que es hoy día Siria, ¿verdad? También desde Jerusalén, desde el sur, habían subido. Él estaba en las orillas, en el borde del lago de Genesaret, del lago de Tiberíades, en un lugar alto y plano, donde se reunió con mucha gente y le estaban escuchando. Y uno de los grandes sermones del Señor Jesucristo es precisamente este sermón, el Sermón del Monte, donde Él comienza a presentar lo que muchos teólogos le han llamado las reglas del reino, o más bien la constitución del reino de los cielos. O sea, son expectativas que el Señor tiene y reclamos que el Señor tiene y exigencias que el Señor tiene para los que van a ser ciudadanos del reino de los cielos. En este caso vamos a hablar de una serie de riesgos, porque son advertencias que el Señor hace para aquellos que le estaban escuchando y naturalmente para aquellos que son parte de su pueblo, que les interesa el consejo de Dios. Hay personas que tú le puedes decir, no te encarames ahí, no, pero ellos quieren experimentar lo que es escaramarse en ese lugar.
subir a ese lugar, o practicar ese determinado deporte, o tomarse ese determinado riesgo. Los riesgos son de diferentes naturaleza. Alguien dice, el que no se arriesga no triunfa ni fracasa. Bueno, hay riesgos que no se deben tomar. Y lo que tiene que ver con la parte espiritual de cada ser humano, no podemos corrernos riesgos con ello. Tenemos por el contrario que anclarla firmemente en lo que la palabra de Dios dice y no estar corriendo ningún tipo de aventura o suerte, oyendo a quien no se debe y viviendo como no se debe. Vamos a hablar de cosas riesgosas. Lo primero que voy a decir, en base a la aseveración que dice el versículo 37, es que es riesgoso juzgar a los demás. Fíjense cómo el Señor lo dice, no juzguéis. ¿Y qué dice luego? Dice, y no seréis juzgados. Es riesgoso juzgar a los demás. En primer lugar, porque para hacerlo se necesita estar apto. No cualquier persona puede ser juez. No cualquier persona está capacitado para juzgar. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 14, dice, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque las apariencias pueden engañar. Yo recuerdo ya hace muchos años, y cuando digo muchos años, seguramente 40 años atrás, 35, 40 años después, al poco tiempo de haberme convertido al Señor Jesucristo, que en una ocasión estuve testificándole a unas personas, y había una señora ahí, una señora humilde, que cuando yo comencé a hablarle del Señor Jesucristo y de la salvación, me dice, pero usted no es cristiano. Digo, ¿por qué usted dice eso? Dice, con esos espejuelitos que usted está, unos espejuelitos Ray-Ban, y en ese carrito deportivo, usted no puede ser cristiano. No juzguéis según las apariencias, dice el Señor Jesucristo, Juan capítulo 7, versículo 24, sino juzgad con justo juicio. No todo el mundo puede juzgar y tenemos que tener mucho cuidado cuando juzgamos, porque casi siempre lo que hacemos es responder a una impresión que tenemos que no siempre es correcta, o que casi nunca lo es. Hermanos, juzgar a los demás es riesgoso, es muy riesgoso. Es riesgoso porque cuando juzgamos a otra persona, y sobre todo si juzgamos a un creyente, a un hijo de Dios, estamos tomando el lugar del juez. Y solamente el Señor Jesucristo es juez. Él mismo lo dijo claramente en el capítulo 5, el versículo 22, cuando dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio fue dado al Hijo. Él es el que está puesto para juzgar a los vivos y a los muertos. Pedro lo dice así en 1 de Pedro, capítulo 4. Él, Jesucristo, es al que van a tener que dar cuenta a todos los hombres, porque Él es Jesucristo el que está puesto para juzgar tanto a los que estamos vivos como a aquellos que han fallecido ya. Todos vamos a pasar necesariamente delante del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Todos vamos a tener que ser juzgados por el Señor, o en el juicio del gran trono blanco, donde seremos juzgados conforme a nuestras obras, o en el tribunal de Cristo, donde siendo creyente, y aquí en este contexto está hablando del hermano, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos evaluaciones, juicios o emitimos algún tipo de concepto o sanción sobre un hijo de Dios. No nos podemos meter con aquellos que solamente Dios puede juzgar. Juzgar a los demás es riesgoso. Es riesgoso. Todos nosotros necesitamos ser liberados del juicio divino en cuanto a la condenación. Todos nosotros, absolutamente. Porque si el Señor me juzga a mí o te juzga a ti conforme a mis obras, necesariamente vamos a ser hallados faltos. Y necesariamente vamos a tener que pagar como consecuencia del juicio divino con la condenación eterna. Hermanos, juzgar a los demás es algo muy, muy riesgoso. Hay que tener mucho cuidado. Eso no implica que nosotros no podemos juzgar las cosas de este mundo. Por el contrario, la exhortación es que si tenemos el Espíritu Santo y somos hijos de Dios, tenemos la capacidad de decir, eso está mal, ¿verdad? O eso no le agrada a Dios, en función de lo que la palabra de Dios enseña. No nos puede dar lo mismo y encontrarnos que todo está bien, no importa, no pasa nada. No. Tenemos la capacidad, y sobre todo si el Espíritu Santo está en nosotros, para juzgar entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo, entre lo dulce y lo salado. No podemos dejarnos confundir. Pero mucho cuidado a la hora de juzgar
la condición espiritual de otra persona, porque solamente el Señor Jesucristo puede hacerlo. Y si lo hacemos incorrectamente, pues vamos a tener las consecuencias. ¿Por qué? Por el próximo riesgo que dice aquí. Está en el versículo 37 mismo. Luego que dice, no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Qué dice? Dice, no condenéis y no seréis condenados. Es riesgoso condenar a otras personas. Es muy riesgoso. Es muy fácil entronarse uno en un establecimiento de bondad, de misericordia, de gracia, ¿no? Y decir, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿verdad? Pero tú eres un malvado, un condenado. Es muy difícil que podamos nosotros hacer eso con justicia. Hay un ejemplo en la Escritura que me encanta, realmente me encanta, que es el momento en que le llevan a aquella adúltera al Señor. Hice referencia a ese pasaje hace poco, estamos hablando de Juan capítulo 8. Y dice el texto que le dijeron al Señor Jesucristo que estaba inclinado escribiendo en tierra con no sé si con el dedo, parece que decía con el dedo en tierra, dice el texto. Dice, y le trajeron una mujer que fue hallada en el mismo acto de adulterio, ¿verdad? Y dice que en la ley, dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Tenemos que tener mucho cuidado en condenar a otros. Sobre todo que estaban partiendo de una violación flagrante a lo que la ley del Señor decía. Porque en caso en el cual quisiera aplicarse la ley mosaica, habría que traer a ambos, no solamente a la mujer, sino también al hombre. Y de ser apedreados, debían ser apedreados los dos por su adulterio. Pero simplemente trajeron a la mujer para confrontar al Señor Jesucristo, a ver si Él decía o hacía algo que fuera inapropiado para poder condenarle. Pero a mí lo que me llama la atención de este pasaje es que dice la Escritura que desde el mayor o los más viejos hasta el más joven se fueron yendo cada uno. En vez de responderle al Señor Jesucristo, tomar la piedra y tirársela a la mujer, sencillamente se fueron yendo por la carga de pecado que tenían, porque cada uno su propia conciencia le fue evidenciando el hecho de que ellos no estaban aptos para condenar a esa mujer, porque ellos eran también reos de juicio divino. El Señor Jesucristo no es que le dé lo mismo, que haya pecado, que haya adulterado, pero decidió tener misericordia de la mujer. Le pregunta, ¿ninguno te condenó? Pues yo tampoco te condeno. Le dijo, pero no peques más, no peques más. Eso es lo que se llama la manifestación óptima, más notable de lo que es la misericordia del Señor. El Señor nos perdona nuestros pecados, ¿verdad? Si acudimos a Él vamos a encontrar misericordia y gracia en Él, pero es necesario que lo hagamos con un arrepentimiento tal que estemos dispuestos a no pecar más, a no hacerlo más. Vete y no peques más. Condenar a otros es peligroso. ¿Por qué? Porque dice, no condenéis y no seréis condenados. Yo no quiero ser condenado, yo no sé si alguien quiere serlo, pero nadie debería de querer ser condenado. Pero con tal facilidad nosotros cogemos y nos convertimos en verdugos de las demás personas. Cuando el Señor nos dice, sed pues misericordiosos, así como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Y dice más que esto, dice que la misericordia, dice, vence sobre el juicio. El texto dice en Santiago capítulo 2, juicio sin misericordia se hará contra aquellos que no tengan misericordia, que no hiciesen misericordia. Y la misericordia vence sobre o triunfa sobre el juicio. ¿Qué es lo que quiero decir? Que es mejor ser benignos y misericordiosos que ser unos verdugos. Pero hay gente que le encanta señalar al otro, condenar al otro, y si pudiera freírlos, los friera también. Ese no es el espíritu del Señor. Ese no es el espíritu del Señor. Por eso nos mandó a alcanzar a los pecadores, a hablarle de la misericordia y de la gracia de Dios, por si quizás Dios le concede que se arrepienten y así escapen del lazo del diablo en que están cautivos, haciendo la voluntad del diablo. Y hoy día, más que nunca, tenemos nuestras calles, nuestro mundo, nuestra ciudad llena de personas que están completamente enredados en los vicios, en el pecado, en la idolatría, en la fornicación, en toda aquella lista que dice la Escritura, que no la voy a citar ahora porque nos saldríamos del contexto. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Y lo que tenemos que tener hacia esas personas se llama misericordia, porque no se trata de que estamos en un tribunal o en un pedestal desde el cual podemos mirar hacia abajo y decir, condenado eres, te irás al infierno. Mejor es enseñarle cuál es el camino al cielo. Y es lo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. Así como la misericordia del Señor se manifiesta una y otra vez sobre los pecadores, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Hermanos, hay cosas que son riesgosas. La primera que vimos hoy es juzgar a los demás, y la segunda es condenarles, condenar a los demás. La tercera está en el versículo 37. Perdonad y seréis perdonados. Señores, el perdón debe ser la premisa básica en la cual se sustente todo tipo de relación interpersonal. Lo voy a poner en palabras muy sencillas, o voy a tomar un ejemplo. El matrimonio. El que no tiene un espíritu o un corazón perdonador no debe casarse. Porque todos los días vamos a cometer infracciones, ofensas, faltas, a veces hasta agresiones, y necesitamos ser perdonados. Y la van a cometer en contra nuestra. Y necesitamos perdonar. Perdonad y seréis perdonados. En un matrimonio es fundamental, en las relaciones padre-hijo es fundamental, dentro de una empresa, inclusive en un negocio, en una iglesia ni hablar. Si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco os perdonará vuestro Padre vuestras ofensas. Ahí está el énfasis. Cuando el Señor nos enseña a orar, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, el Señor lo prioriza, lo incluye dentro de uno de los renglones que deben estar incluidos en cada ocasión en que nos acercamos al Señor, el pedirle perdón y pretender de Él una ofensa que sea proporcional al tipo de disposición a perdonar que tenemos de otras personas. Señores, perdonar es fundamental en toda relación. Perdonad y seréis perdonados, dice el Señor. Lo contrario de eso es criar y fortalecer raíces de amargura en el corazón, resentimiento. Y esto es lo que dice la palabra de Dios, es que lo que hace es contaminar a las personas, contagiar a otras personas. Por eso, en el libro de Hebreos, el Espíritu Santo dice simplemente: sigan la paz con todo y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. No sea que brotando alguna raíz de amargura, dice, esto os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando hay raíces de amargura, esto se convierte en un tropiezo para que nosotros podamos ir adelante en nuestra vida espiritual, para que podamos crecer con el Señor. Recuérdense, como dijo el Señor, si traes tu ofrenda al altar y ahí recuerdas que un hermano tuyo tiene algo contra ti, dice: deja tu ofrenda ahí antes de presentarla delante del Señor y ve y reconcíliate con tu hermano. Y luego entonces ven y tráeme la ofrenda. La reconciliación es fundamental, el perdonar es básico, el no llenarse de raíces de amargura, de resentimientos. ¿Por qué? Porque esto es peligrosísimo, es muy peligroso, es riesgoso, porque si no perdonamos tampoco nosotros podemos ser perdonados. Yo no sé si tú piensas lo diferente, pero yo necesito que me perdone todos los días el Señor. Todos los días necesito de su perdón y de su misericordia. Cosas riesgosas, de eso estamos hablando. El versículo 38 nos da la siguiente pauta. Es riesgoso usar diferentes medidores. Es riesgoso usar diferentes medidores. Bueno, se explica, ¿verdad? Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, ahí es que está el riesgo, os volverán a medir.
Lo que nosotros queremos, lo que nosotros le entregamos a otros, será la misma medida de lo que recibamos de parte de Dios. Qué interesante esto. Dice la Escritura que el que da al pobre presta a Dios. Qué interesante. La misma medida que nosotros tengamos para medir lo que hacemos por otra persona es la misma medida con que el Señor nos va a medir a nosotros también. Por eso dice, con la medida con que medís, os volverán a medir. El apóstol Pablo a los galacenses les dice lo siguiente: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice, el hecho de que tengamos libertad, dice, no es para que nosotros sencillamente hagamos lo que nos apetece, sino para que utilicemos esa libertad para servíos por amor. Ese debe ser el móvil, los unos a los otros. ¡Wow! ¡Qué preciosa! Dice, porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De eso es que se trata. Si nosotros pretendemos utilizar diferentes medidores, dice, vamos a estar equivocados, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lo que tú consideras que es mucho o poco de parte tuya para entregarle a otro, en esa misma proporción vas a recibirlo. Lo está diciendo el Señor aquí. Es la misma medida. Por eso dice, dad y se os dará. Dad y se os dará. Dice, medida buena. Medida, como dice el texto, déjame leerlo. Medida buena, apretada. O sea, la idea es muy clara. O sea, que no sea algo fofo, sino algo que realmente sea compacto. Dice, remecida, de manera que el cajón se llene bien, ¿verdad? Dice, rebosando. Así la vas a recibir tú en tu regazo. Es riesgoso cuando nosotros cogemos y tenemos una medida para los demás y pretendemos tener una medida para nosotros. No funciona así. Con la medida con que medimos, seremos medidos. Es riesgoso tener diferentes medidas, diferentes tablas, diferentes maneras de conceptualizar lo que es la entrega a los demás y lo que nosotros demandamos o esperamos recibir de los demás. Otro riesgo, otra cosa riesgosa está en el versículo que sigue. Bueno, evidentemente, lo que acabamos de hablar ahora es la antítesis del egoísmo, ¿no? Dad y se os dará, dice, todo lo contrario a recoge para ti, guarda para ti, tú primero, tu felicidad primero, ¿verdad? Tu provisión primero, tus aspiraciones primero, tu trabajo primero, tú. Es la antítesis de esto. Dice, dad y se os dará. Es riesgoso también, hermanos, versículo 39, estar espiritualmente ciego. ¿Cómo? ¿Sí? Yo me pasé 28 años de mi vida ciego. Ciego. Había sido educado en un colegio católico, el Colegio de La Salle, ¿verdad? No me enseñaron nunca de la palabra de Dios, pero me enseñaron mucho catecismo bíblico y me enseñaron vidas de santos y me enseñaron con qué intelectualmente desarrollarme. Y pude ir a una universidad y pude graduarme, muy bien graduado. Y pude comenzar a trabajar y pude hacer muchísimas cosas, pero sin embargo estaba ciego. Ciego. A los 28 años, yo estaba simplemente corriéndome el riesgo de caer en el hoyo. Lo dice aquí, versículo 39, decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Si yo no veía, ¿cómo puedo guiar a otro? Yo era ciego. No tenía absolutamente el conocimiento de Dios. El Espíritu Santo no había iluminado los ojos de mi espíritu y de mi inteligencia para comprender la buena voluntad de Dios, que es siempre agradable y perfecta. Vivía completamente sin Dios en el mundo, pensando que guardando una religión iba a obtener al final la promesa de que el día que partiera de la tierra iría al cielo.
posiblemente pasando por el purgatorio y después de unas cuantas misas que se celebraran a mi favor. Estaba ciego. Mentira, todo eso era mentira, completamente mentira. Y yo no veía más allá, tanto no veía más allá que cuando comencé a ver lo que la palabra de Dios decía y comencé a ver la verdad, decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es riesgoso estar ciego, es muy riesgoso. ¿Y por qué? Lo dice claro. Porque sencillamente cuando un ciego está caminando puede irse fácilmente dentro del hoyo. Y esta expresión, el hoyo, es interesante. Porque está el hoyo de la idolatría. La idolatría no hace otra cosa que hundirnos a nosotros. Está el hoyo de la soberbia. Está el hoyo también de la religión en términos generales. Y está el hoyo del infierno. Y con esa ceguera espiritual que yo tenía, iba camino al infierno, sin lugar a duda. Iba a terminar definitivamente en las fauces del fuego eterno. Es peligroso, es riesgoso andar ciego. Y saben una cosa, no hay otra manera de que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados que no sea mediante la obra sobrenatural, milagrosa. Las expresiones que estoy utilizando son escogidas. Sobrenatural, milagrosa y misericordiosa de nuestro Dios. Por más que nos esforcemos en explicarle el Evangelio a una persona y decirle que va a ir directo al infierno si no se arrepiente de sus pecados, reconoce que Jesucristo es Dios hecho hombre, que vino a este mundo a morir, a sacrificarse, a derramar su sangre para lavarnos de nuestros pecados, y que debemos necesariamente confiar nuestras almas y nuestras vidas a Él. Pero ese es el camino en el cual andaba, en el cual andamos, hasta que llegue ese momento en el cual podemos ver como consecuencia de la gracia y la misericordia de Dios. Por eso es que somos salvos por gracia. Por eso es que la fe es algo que viene del Señor y que no podemos pagarla ni comprarla. Por eso es que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Hermanos, la Biblia dice que la lámpara del cuerpo es el ojo y que cuando el ojo es bueno, todo el cuerpo está lleno de luz, pero si el ojo es maligno, todo el cuerpo estará en tinieblas. Es importante tener el ojo y tenerlo bueno, sano. Es necesario que podamos ver claramente, y sobre todo en este tiempo en el cual las tinieblas parecen abrazar y arropar toda la rueda de la creación. Porque necesitamos poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, entre lo santo y lo profano, y nunca como en esta época, porque si no, vamos a caer en el hoyo. Y no le estoy hablando a los creyentes, evidentemente, estoy hablando de los que todavía no han sido iluminados por Dios. Siempre la palabra de Dios es el vehículo que Dios utiliza para abrir los ojos de nuestro entendimiento. Por eso el énfasis en ir siempre a la Biblia, a la Biblia, a la Biblia y a la Biblia. En estos días invitaba a un señor a que viniese a visitarme. Él ha sido renuente a mi predicación. Digo, ve a la iglesia. Bueno, vamos a ver. Digo yo, no vas a hacer otra cosa que escuchar lo que la Biblia dice y leer lo que la Biblia dice. Porque solamente la Biblia puede abrir los ojos de su entendimiento para que pueda entonces comprender la salvación que por la gracia y por la fe en Cristo. Es riesgoso estar viviendo en esta vida, en este mundo, en una ceguera espiritual. Porque si la muerte que no avisa llega a tus puertas y te toca, vas a terminar en el hoyo. Pero abundando sobre eso, también dice el versículo 39, que hay otra cosa que es muy riesgosa, y es que tiene que ver con la vista, con la visión, y es dejarse guiar por ciegos. Es riesgoso dejarse guiar por ciegos. Versículo 39, la última parte, cuando dice, les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo?
cuando somos guiados por personas que no tienen el Espíritu Santo, que no hablan conforme a la palabra de Dios, que simplemente lo que hacen es dar consejos, ¿verdad? Recomendaciones, de acuerdo a la filosofía del mundo, porque no es otra cosa, o a la sabiduría de los hombres, pues lo que vamos a hacer nosotros es estar dejándonos guiar por personas que son ciegas, que no tienen ningún tipo de posibilidad de tener una visión espiritual y consecuentemente llevarnos por un camino seguro hacia la gloria. Hermanos, un ciego que guía a otro ciego, lo que va a hacer es que tanto él como el guiado por él van a caer dentro del mismísimo hoyo. Es interesante que Mateo dice en el versículo 15, refiriéndose a este pasaje, dice, dejadlos, haciendo referencia a los fariseos. Dice, son ciegos, guías de ciego, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Permite que sea el Espíritu Santo tu guía espiritual. Ni siquiera el pastor. Ni siquiera el pastor. Ven a Cristo bajo la convicción de que lo que no está en la Biblia no es de Dios. Y que lo que está en la Biblia es suficiente. Y que sea el Señor realmente quien te guíe y no los hombres. Y mucho menos aquellos que están ciegos, porque la religión, la cultura, la sociedad, la tecnología ahora más que nunca, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. El pecado en términos generales los tiene ciegos, son incapaces de ver con claridad. Y eso es riesgoso. Dejarse guiar por personas ciegas es riesgoso. Séptimo punto. Son 10, estamos terminando. Es riesgoso también, ¿saben qué? Entrar en competencia con aquellas personas que te enseñan. Es riesgoso entrar en competencia con aquellas personas que te instruyen o te enseñan. Versículo 40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El maestro de los maestros es ¿quién? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. A él se le acercaba la gente y le decía, maestro. ¿Se recuerdan de aquel joven que dijo, maestro, qué haré para entrar en el reino de los cielos? Los mandamientos sabes. Una cosa te falta. Ponme a mí en primer lugar. Estoy parafraseando, lógicamente, para ahorrar tiempo. Hermanos, amigos míos, es absurdo entrar en competencia, en discusiones. Yo recuerdo hace muchos años que algunos creyentes se fajaban en una discusión entre la creación y la evolución. Nunca, no conozco a nadie en tantos años que haya llegado a la verdad bajo el convencimiento de que simplemente hay un creador y que no fue la evolución espontánea lo que generó el universo que está delante de nosotros. Solamente conozco personas que han llegado a Cristo a través de un arrepentimiento. Solamente. No pierdas tu tiempo discutiendo con alguna persona sobre cosas que son completamente futiles, inútiles, insulsas, intrascendentes. Esas confrontaciones no tienen ningún sentido. Y sobre todo, acuérdense de lo que dice Santiago capítulo 1, hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Lo que parece ser un privilegio, el de poder instruir a otras personas, es una gran responsabilidad. Siempre le pido al Señor, Señor, guarda mis labios, guarda mi mente, guarda mi corazón, que no salga de mis labios nada que no vaya de acuerdo a lo que tu palabra dice, a lo que es tu voluntad, a lo que tu Santo Espíritu espera que yo comunique. No quisiera plagiar nunca, bajo ninguna circunstancia, lo que la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo nos ha legado, lo que dice Dios. Él es nuestro Maestro. Pero hay personas que no son enseñables. Hay personas que no son enseñables. ¿Y saben por qué? Siempre, en todos los casos, es por falta de humildad para aprender. Les falta humildad para aprender.
Por eso es que Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Jesucristo es nuestro modelo. Jesucristo es nuestro maestro. Jesucristo es aquel a quien debemos nosotros tener como referencia y a quien debemos imitar. Él es el maestro. Él es el Señor. Él es nuestro Dios. Su palabra es verdad. Estamos hablando de cosas riesgosas, ¿verdad? Y el versículo 41 nos dice la próxima, a ver quién la descubre. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es riesgoso tener una visión parcializada. Para algunas cosas sí, para otras cosas no. Para la paja del hermano, pues para eso tú tienes una muy buena visión. Sí, porque fulanita o fulanito, él dice que es cristiano, aquella dice que es evangélica. Pero mira, observa. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Sin embargo, no eres capaz de mirar la viga que está en tu propio ojo. Mirar el pecado de los demás antes de examinarnos a nosotros mismos es precisamente tener una visión parcializada. No hay pecado que no seamos capaces de cometer. Y precisamente, la Escritura nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos. El juez por excelencia de nuestras propias acciones es el Señor, pero nuestra conciencia, la cual el Señor puso en nosotros para redarguirnos, es algo que muchas veces la tenemos completamente frisada o congelada, de manera tal de que a pesar de que el Señor nos conmueve, simplemente aparecen las distracciones que hacen que se nos olvide rápidamente aquellas cosas por las cuales deberíamos de estar contritos. Y muchas veces lo que hacemos es simplemente mirar hacia los demás cuando no estamos capacitados porque tenemos nuestro propio pecado, nuestra propia carga de problemas, nuestras propias ofensas, las cuales no han sido perdonadas por el Señor y que son realmente el gran impedimento para que nosotros podamos ver la paja que está en el ojo del hermano. ¿Saben una cosa? Es tan frecuente, tan común, que los que ejercen el ministerio pastoral lo juzguen en todos los aspectos. Hasta si habló muy alto o muy bajito, si estuvo interesante o no estuvo interesante, si estaba arrugada su camisa o estaba muy elegante, la mía está muy elegante. Es tan común y tan frecuente. Los que predicamos el Evangelio, y tú debes incluirte entre ellos, debemos tener una coraza ante los comentarios de los demás. Escucharlo, ir a la palabra de Dios y vernos introspectivamente. Tener una visión parcializada es riesgoso. También lo es, versículo 42, cuando una persona finge con el propósito de ganarse el afecto o la aprobación de los demás. O cómo puedes decir a tu hermano, versículo 42, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita. Wow. Cuando uno tiene una apariencia de piedad y sin embargo vive en el pecado, es un hipócrita. Algunos dicen, a mí no me gusta ir a la iglesia porque está llena de hipócritas. Es posible que tenga razón, no lo sé. Porque solamente Dios ve el corazón de los hombres y nos advierte, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero cuando una persona trata de ganarse la apreciación o el aprecio de los demás, ¿verdad? Y simplemente
finge. Entonces viene a la iglesia y vira los ojos hacia arriba. Y Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Ay, porque la hermana fulanita, ella es muy espiritual. El hermano fulano, no, ese es un varón de Dios, un santo varón de Dios. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la viga que está en tu ojo, la paja que está en tu ojo, perdón, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Señores, la fe produce fruto. Les voy a dar una exhortación. Observa tu vida. ¿Cómo distribuyes tu tiempo? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Y dejémonos de apariencia de piedad. Dejémonos de lo que los demás piensen o dejen de pensar. Fingir para ganarse el aprecio de los demás no tiene ningún sentido. El Señor advertía y decía, guardaos de la levadura de los fariseos. Los fariseos eran los grandes religiosos, los piadosos, dice, guardaos de la levadura. ¿Por qué levadura? Porque contagia, porque inflama, contamina, dice la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Prefiero, no debo hablar nunca en primera persona, pero lo voy a decir, sí, lo voy a decir como pastor. Prefiero una persona que sinceramente dice, no me he convertido a Cristo, no lo he recibido, que aquel que sabiendo que sus prioridades no han cambiado, que sus vidas siguen siendo igualitas, que sus deseos y aspiraciones son las mismas, que Cristo es simplemente aquel del cual hay una referencia el domingo en la iglesia, porque el resto del tiempo prefiero que sea sincero a que sea hipócrita. Pretender aparentar santo cuando todavía no ha sido santificado es engañarse a sí mismo. Mejor es reconocer, no, todavía necesito a Cristo. Todavía necesito el perdón. Todavía mi alma no ha sido redimida. Todavía no sé, no estoy seguro de si el día que muera voy a ir a la presencia de Dios. La hipocresía, el fingimiento, podrá engañar a los hombres, pero jamás a Dios. La última cosa riesgosa que hace referencia al pasaje es pretender ayudar a otra persona sin estar apto para hacerlo. Cuando dice, saca primero la viga que está en tu propio ojo, versículo 42, dice, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Primeramente tú tienes que arreglar tus cuentas con Dios. Primero tú tienes que venir a hacer las paces con tu Dios. Primeramente, tu prioridad es pedirle perdón al Señor por tus propias faltas, por tu propio pecado. Esa es la prioridad, eso va primero. Y luego entonces tú podrás aconsejar a otro, ayudar a otro, dirigirlo a la palabra de Dios, examinar, predicarle a otro, presentarle el plan de salvación, como Dios en su misericordia ha venido al encuentro de una humanidad caída para redimirla del pecado y de la condenación eterna. Entonces podrán hacerlo. Pero pretender ayudar a otro sin haber sacado primero la paja de nuestro propio ojo, sin estar aptos para hacerlo, es riesgoso. Concluyo. 3 cosas para concluir. Es riesgoso andar por el mundo pretendiendo reemplazar a Dios, constituyéndonos en jueces de los demás. Eso es peligroso. Segundo, es riesgoso, muy riesgoso, andar por el mundo confiando en su propia justicia. Yo no le hago mal a nadie, yo soy una persona buena, yo ayudo a quien puedo. Justicia propia. Cristo dijo, yo no vine a buscar a justos, sino a pecadores para el arrepentimiento. Y finalmente, escúcheme bien, es muy riesgoso andar por el mundo sin haberse reconciliado con Dios.
El apóstol Pablo decía que como embajador de Cristo rogaba en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si Cristo no te ha perdonado, si tu vida no ha sido transformada por Él, si tu alma no ha sido salva, es un riesgo muy grande el que te está corriendo. Y no tienen que esperar llegar a mi edad, porque aún los jovencitos, y a veces muy jovencitos, el Señor los llama a cuentas. Padres, preocúpense por la salvación de sus hijos. Preocúpense por la salvación de sus hijos. Que vayan a la escuela es importante, pero no es lo más importante. Que sean buenos ciudadanos es importante, pero no es lo más importante. Como me decía un amigo, tengo la satisfacción de que mis 4 hijos son profesionales. Eso no es lo más importante. Vamos a orar. Habla con Dios. Padre, como en el inicio, Señor, te damos gracias por habernos traído hoy aquí a tu casa. Y te agradecemos, Señor, la buena comunión entre nosotros. Guárdanos, Señor, de aislarnos de ti, Señor, y de correr riesgos innecesarios, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, que nos lleves con tu bendición y tu cuidado a nuestras casas. Y lo hacemos en base a nuestra relación con tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.